Génesis y Apocalipsis. Ahí lo va a encontrar. Levanten su Biblia los que ya lo encontraron. Esos son los que leen con más frecuencia la Biblia. Los que no lo encuentran es porque casi no leen la Biblia y no están familiarizados con ella. Pero les vamos a dar chance que lo encuentren, hermanos. Cuando todos lo tengan, dan un fuerte amén. ¿Lo tienen todos, hermanos? Dice el capítulo 23, versículo 1. En el 7º año se animó Joiada. Amén. Solamente, hermano, siéntese, por favor. Quisiera esta mañana, queridos hermanos, rogarle dos cosas. Primero, que no ande caminando a la hora de la palabra. Segundo, que me preste su atención. Y de ajuste un tercero, que no se vaya a dormir. Quisiera en esta mañana preciosa, queridos hermanos, a la luz de esta gran lectura que hemos tenido, hablar sobre el elemento necesario para poder establecer el orden y la verdad de Dios. No sé si están despiertos, hermano. Voy a repetirlo y dar un amén más fuerte al finalizar el tema. Lo necesario para establecer el orden y la verdad de Dios en medio nuestro. Fíjense, hermanos, que quizás le costó más a usted hallar Crónicas que lo que leímos. Pero en realidad en esta frase tan, bueno, en lo personal impactante para mi vida, yo puedo, hermanos, como recibir del Espíritu Santo esa verdad divina de cuán necesario es que nosotros podamos tener el celo, tener la dedicación, tener la preocupación de, hermanos, de ser protagonistas no solamente de un avivamiento en medio nuestro, sino de que la verdad y el orden de Dios puedan, hermanos, no solamente ser recuperados en la iglesia del Señor, sino que también puedan ser mantenidos, retenidos en medio de nosotros. Dios es un Dios de orden. ¿Están despiertos, hermanos? Entonces digan amén, hermanos, si no les se va a dormir a esta hora. Pero Dios es un Dios de orden. Y es por eso que a Israel Dios le dio estatutos y leyes para que Israel pudiera, hermanos, regir su conducta y su vida de acuerdo a lo establecido por Dios. Para nosotros, la iglesia, Dios nos ha dado la sana doctrina, que es la palabra viva del Señor. Y es a través de ella que nosotros podemos, hermanos, darnos cuenta cuál es el orden, cuál es la verdad a la cual Dios nos ha llamado vivir y perseverar en ella. Sin embargo, hermanos, todos estos capítulos de Crónicas, de Reyes, hablan precisamente de eso, de lo que los reyes, tanto de Israel como de Judá, hermanos, hicieron en su momento. Cuando un rey no perseveraba, ni tampoco, hermanos, establecía el orden divino, Dios sencillamente lo cortaba. Dios sencillamente se apartaba
de él. Y hermanos, levantaba a otro que sí tuviera el celo, tuviera, hermanos, en su corazón el ardor y la pasión de hacer las cosas de acuerdo al orden que Dios ha establecido. La pregunta de esta mañana sería: ¿cuántos quieren que el Señor establezca su verdad en medio de nosotros? ¿Y cuántos están dispuestos a participar en esta lucha porque la verdad de Dios pueda permanecer en medio de nosotros? Dios, hermanos, nos enseña en su palabra. Si usted lee estos capítulos que preceden al 23 e incluso el mismo 23 y parte del 24, usted se va a dar cuenta, en realidad, por qué yo solamente leí la parte donde dice que en el 7º año se animó Joiada. Quiero presentarle un pequeño panorama y decirle, hermanos, qué es lo que estaba sucediendo en este momento y por qué es que Dios levanta a este hombre llamado Joiada para poder hacer volver el orden y la verdad de Dios en medio de su pueblo. Fíjense de que uno de los reyes más malos que hubo en Israel es el rey Acab. Y después del rey Acab sucedieron otros reyes en Israel que, hermanos, siguieron el mal ejemplo de él y que por lo tanto no se mantuvieron dentro del orden que Dios había establecido. Sin embargo, hubo otro rey en Judá que se llamaba Josafat, y que este hombre de Judá llamado Josafat, sus descendientes sí siguieron en parte las pisadas o el ejemplo que aquel hombre había seguido. Usted sabe que David es descendiente de la tribu de Judá, la tribu de donde también nació nuestro amado Señor Jesucristo. Y Dios había dado una promesa a David, que nunca faltaría un rey que se sentara en el trono de él. Aleluya. Dando a entender una profecía que se cumplirá cuando nosotros vengamos con Cristo de las bodas del Cordero y el Señor establezca su reino sobre esta tierra. No se duerme, hermana, por favor. Pero fíjese, hermanos, de que el diablo siempre trata, siempre trabaja. Ese no se duerme en las vigilias, hermano, sino que siempre está atento, esperando una ocasión para hurtar, matar y destruir. Y fue tan osado que no solamente asaltó al Señor en el desierto para detenerlo y que él no llegara a la cruz, sino que desde los días de los reyes él quiso cortar el linaje real de la casa de David para que no llegara a surgir de la descendencia de David un rey que sería llamado el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y es por eso, queridos hermanos, que aquí aparece en escena una señora llamada Atalía. Yo le voy a mencionar por lo menos 3 personajes de los cuales, hermanos, están involucrados en esta porción. Atalía, esa era una señora que había sido hija de Acab, hija de un rey malo y de una mujer mala, de Jezabel, pero que se había casado con un rey que se llamaba Jorán y que fue madre de otro rey llamado Ocosías. Esto no le va a interesar a ustedes, yo sé, porque lo que nos interesa es que en el 7º año se animó Joiada. Eso nos interesa. Pero luego, hermanos, aparece en escena otra mujer que se llamaba Josabet. Ella era hermana del rey Ocosías. Esto es solo información para que me vaya comprendiendo el mensaje. Y que esta mujer era esposa de un sumo sacerdote, que es el que aquí aparece en escena, el que se llamaba Joiada. Ahora, el otro personaje obviamente es Joiada. Pero le voy a contar qué es lo que estaba ocurriendo. Cuando murió el rey, hermanos, Joás. Cuando murió el rey, lo que sucedió es que Atalía,
hermanos, una de la descendencia de hermanos de Acab, del rey de Israel, ella quiso hermanos, desfigurar el orden que Dios había establecido. Dios había prometido que de la casa de Judá es que se levantaría el Cristo. Pero el diablo, que siempre usa a aquellos que no andan conforme al corazón de Dios, los usa para detener ese orden divino. Atalía dijo: bueno, se murió mi hijo, si él no va a reinar, que no reine nadie. Era un hijo de la casa de Israel. Ella quería que continuara el linaje de Israel y que se detuviera el linaje de Judá. ¿Me está comprendiendo, hermano? Por eso le dije que no se me durmiera. Y viene Atalía y se levanta y empieza a exterminar. Quiso exterminar a Atalía en este momento. Quiso exterminar toda la descendencia de la casa real de Judá. A tal grado que empezó a matar a hombres, empezó a matar a descendientes, a niños, a jóvenes. Pero ahí donde aparece Josabet, la esposa del sumo sacerdote Joiada, y dice que ella esconde a un niño de 1 año que era hijo de Ocosías. Lo esconde, lo guarda, porque ella quería, era esposa del sumo sacerdote, y ella quería que Dios siguiera reinando, que Dios siguiera estableciendo su verdad y el orden del Señor, para que así el linaje, hermano, de Judá llegara hasta los días cuando nació nuestro Señor Jesús. Ahora, Joiada, el sumo sacerdote, que dice que se animó en el 7º año, la Biblia nos enseña de que fue un hombre que tomó un papel protagónico, un papel de protagonismo en esta reforma, o en esta situación donde el diablo quería acabarse toda la descendencia real. Y es ahí, hermano, donde a mí me interesa lo que el Señor hace. Dios, hermano, siempre, le voy a decir algo, y si se alegra, da gloria a Dios por esto, hermano, pero Dios siempre ha tenido elegidos en momentos o en épocas de decadencias espirituales. Dios siempre ha tenido hombres que han sacado la cara, que han, hermano, que se han entregado, que han dado su vida para que la verdad de Dios y para que el orden de Dios pueda, hermanos, seguir reinando en medio de su pueblo. Hombres como Elías, ¿se recuerdan? Un Elías que, hermano, en cierto momento hasta pensó que solo él había quedado, pero en realidad no había quedado solo él. Dios siempre guarda un remanente de fieles. Aleluya. Dios siempre guarda tesoros, pueblo de él que vale oro y que saben que establecerán el reino de él en esta tierra. Elías, usted sabe lo que sucedió. Dice la Biblia que Elías se enfrentó a 400 profetas falsos, los retó, estableció que no hay Dios como el Dios de los cielos. Dejó claro que solo Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Un Dios que, hermano, un Dios que hizo descender fuego del cielo. Claro, aparentemente todo el mundo adoraba a Baal. Aparentemente todo el mundo estaba dependiendo de los ídolos de aquella época. Pero Dios levanta un Elías, y este Elías, hermano, cerraba el cielo, lo abría, hermano, llegaba donde el rey, lo ponía en su sitio, y en el momento de establecer el orden y la verdad de Dios, lo hizo para la gloria de su Dios. Hombres también como Mardoqueo. Usted sabe que en el tiempo de Mardoqueo y de Esther estaba también el diablo. Que el Señor lo reprenda esta mañana. Lo voy a volver a decir, que el Señor reprenda al diablo esta mañana. Quiso también hacer lo mismo, cortar el linaje del pueblo de donde nacería nuestro amado Salvador. Y es ahí donde, hermanos, un personaje emisario del diablo, Amán, él quería también exterminar a todo el pueblo de Dios. Pero ahí Dios también, en tiempos de decadencia espiritual, siempre sabía levantar a un hombre, sabía levantar a una mujer, para que ellos establecieran ese orden de él. Los jóvenes, aquellos 4 jóvenes allá en Babilonia, cuando, hermanos, el diablo
representado en Nabucodonosor, quiso también detener el linaje donde nacería el Salvador, y se agarró a aquellos jóvenes de la casa de Judá. Él quiso enseñarlos y educarlos en la lengua de los caldeos, y quiso también, hermano, hacer de que se apartaran del orden divino y de la verdad divina. Dios llenó de Espíritu Santo a Daniel, a Azarías, a Misael, hermanos, y al otro joven, para que ellos también supieran decirle no al sistema y seguir, hermano, honrando y sirviendo a Dios. Quiso prohibir la oración, quiso que la idolatría, hermano, fuera la norma de vida, pero aquellos hombres no doblaron su rodilla delante de los ídolos, no dejaron de clamar y de orar a su Dios, y Dios siguió, hermanos, estableciendo su voluntad y su orden en medio de su pueblo. Ahora aquí, hermanos, yo pudiera mencionar muchos más hombres en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo vino, Dios siempre tuvo fieles. Ahí estaba un Simeón, ahí estaba Ana, ahí estaba Zacarías, hombres de Dios que sabían creerle a Dios. Cuando, hermano, no había profecía, cuando no había un mover de Dios, estos hombres sabían esperar y lucharon hasta ver con sus ojos la realización de las promesas divinas. La pregunta sería: ¿nosotros somos de esa clase o de ese linaje de gente también, hermanos? Hombres como Joiada, hombres que, hermano, que su esposa Josabet, hermano, dice la Biblia de que escondieron a Joás, escondieron a aquel muchacho de 1 año para que Atalías no lo matara, porque ellos sabían de que Dios es un Dios poderoso, un Dios que reina y un Dios que sus propósitos los cumple. Arriesgaron su vida. Y la arriesgaron sencillamente para eso, solamente para establecer la verdad de Dios y el orden de Dios en medio de ellos. Este mensaje es corto, hermanos, pero yo quiero señalar un segundo detalle. Y es que nosotros, en el siglo que vivimos, estamos viviendo también una época muy decadente espiritualmente. Una época, hermanos, difícil, donde lo que reina es la falsedad. Y no me refiero al mundo, me refiero dentro del pueblo de Dios. La falsedad, la hipocresía, hermano, las falsas doctrinas que se han infiltrado al pueblo de Dios, la inmoralidad, el pecado, hermano, la desplicencia, el descuido espiritual. Se ha perdido el celo, se han perdido los valores espirituales. La época que vivimos es la época que Pablo hablaba en Timoteo, donde decía de que serían tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, hermano, donde en realidad solamente el verdadero pueblo de Dios, que sabe creerle a Dios y que está dispuesto a dar el todo por su Dios, Dios los va a usar en esta época final que vivimos. Bienaventurados los que nos quedamos a la vigilia, ¿verdad, hermanos? Bienaventurados los que queremos llegar hasta el final y aprovechar los días malos que estamos viviendo y aprovecharlos de la mejor manera, consagrándonos a Dios, entregándonos a Dios. Dios también hoy en día, y aquí, hermano, voy a esperar que todos digan gloria a Dios y amén, pero Dios hoy en día también tiene hombres y mujeres como usted y como yo. ¡Aleluya! Hombres y mujeres dispuestos a luchar por la verdad de Dios, mientras falsas doctrinas, mientras el mundo se ha metido a la iglesia, mientras los predicadores se venden a la política, Dios tiene un pueblo como usted y como yo, dispuestos a aprovechar bien el tiempo. Gente que no nos hemos acomodado a un evangelio cómodo, a un evangelio fácil. Gente que sabemos aprovechar el tiempo, que venimos a buscar el rostro de Dios a las vigilias, que entregamos nuestra vida al ayuno, que nos entregamos a la lectura de la palabra. Gente, hermanos, que estamos dispuestos a que Dios use nuestras vidas. Imagínense en la época de la Reforma, Dios ahí tenía un Martín Lutero, ahí tenía a un Zwinglio, ahí tenía también a un Calvino, hombres que en realidad, hermanos, imagínense lo que decía Lutero: si tuviera 100 cabezas, las 100 cabezas pondría por causa del Señor.
Yo creo que, hermanos, cuando leemos la escritura o leemos la historia de estos hombres, no podemos menos que, hermanos, que desear ser como ellos. Y Dios en su gracia nos dará el poder, la gracia, para que podamos, hermanos, en nuestro momento aportar al reino de Dios nuestra vida, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestros talentos, para que la verdad de Dios siga vigente en medio nuestro. ¿Cuántas iglesias hay que hacen vigilia y ya no hay ni tan siquiera oración en las vigilias? Porque el orden de Dios se ha perdido. Ya las predicaciones no son palabra viva, son chistes, son mensajes psicológicos. Pero Dios levanta hombres, mujeres llenos de su espíritu, para que su verdad siga presente, para que su orden siga presente en medio de nosotros. Qué lindo es que Dios habita en medio nuestro, hermano. Qué lindo es que Dios se pasee en medio nuestro. Pero Dios lo hace donde hay un pueblo que está dispuesto a recibir de Él. ¿Hemos venido dispuestos a recibir del Señor? Levante su mano y diga gloria a Dios. Levante su mano y diga amén, yo he venido a recibir de Dios. Joiada se animó. Versículo primero del capítulo 23 de segunda de Crónicas, del segundo libro de Crónicas, dice: y en el 7º año se animó Joiada. Josabet había escondido a Joás, lo había escondido para que no lo matara Atalía, es decir, el diablo, emisaria de Satanás. Y mire qué lindo, Josabet hizo su parte, arriesgó su vida, lo escondió, lo guardó. Atalía creía que había exterminado la raza del Señor, aleluya, pero no había podido. El diablo siempre perderá, hermanos. El diablo siempre lleva las de perder. Perdió en el Edén. Me volé al hombre, dijo. No sabía que Dios iba a hacer vestiduras para el hombre, para cubrir su vergüenza. En los días de los reyes, Dios levantaba hombres como Joiada, como Josabet. En los días que Cristo vino, el mismo Señor supo poner al diablo en su puesto. En la gran tribulación, el Señor va a levantar 2 testigos. Van a haber 144,000 también ungidos por el Señor. Y el diablo siempre seguirá derrotado, siempre seguirá perdiendo, porque el Señor es vencedor. Y nos ha hecho a nosotros también vencedores para la gloria de Él. Joiada se animó. Ese es el elemento necesario para establecer el orden de Dios, hermano. Día gloria a Dios, pues, hermano. Se animó Joiada. Le costó un poco, pero lo hizo. Pues pasó un año y aquella vieja reinando en Israel. Porque ella mató a todos y se sentó ella en el trono y empezó a reinar. Pasó un año y reinando. Segundo año y reinando. Tercer año y reinando Atalía. Y mientras tanto Joiada, buscando el rostro de Dios, esperando el momento de Dios para poder actuar. Aleluya. Para poder actuar. Y dice la Biblia que pasaron 4, 5, 6 años. Pero de repente Joiada se animó. Aleluya. Animarse es sinónimo de tener coraje. Es sinónimo de tener celo por la obra de Dios. Tuvo valor. Se motivó. Quiso establecer lo de Dios. Y es ahí donde, hermanos, no lo leímos, pero él convocó una reunión, llamó a los levitas, a los sacerdotes. Era como una reunión clandestina, porque Atalía estaba reinando todavía. Pero de repente, cuando presentó a los levitas, a los sacerdotes y a todos, van sacando del escondite ya aquel niño que antes era de 1 año, ahora tenía ya, hermanos, 7 años. Pues dice la Biblia que hasta el 7º año se animó Joiada. Aleluya. Y les presentó a los sacerdotes y a los levitas y le puso la corona. Quizás la cabecita era un poco chiquita todavía de aquel niño. La gran corona quizás no le quedaba. Pero como ese era el orden de Dios, hermano, él tenía que ser el rey sobre el pueblo del Señor. Y se anima Joiada. Les presenta, hermanos,
Y mire, hermano, de ahí para allá, si usted lee en su lectura devocional que tiene en su casa, se va a dar cuenta de que empezó a hacer reformas, empezó a reparar la casa de Dios, a establecer el orden de Dios, empezó a botar todos los ídolos que Atalía había mandado a hacer. Hermanos, yo finalizo diciendo una cosa: todo movimiento de reforma trae riesgos. Todo movimiento de restauración para el pueblo de Dios trae riesgos. A veces uno cae mal, a veces la gente no quiere sujetarse, a veces a la gente no le gusta lo que están haciendo, pero si es lo que Dios ha establecido, el orden que Dios ha dado, hermano, es porque Dios sabe que es lo que tiene que haber en su pueblo. Mataron a Atalía, la destronan, la matan, y comienza a reinar de 7 años Joás. Y al reinar, hermano, comienza a volver la gloria de Dios al pueblo del Señor. Empezaron hermanos, a sacrificar a Dios, a ofrecer a Dios. Empezaron a ofrendar a Dios. Empezaron hermanos, a reestructurar lo que se había perdido. Y dice la Biblia, hermanos, de que hubo una gran reforma a tal grado de que, hermanos, los ídolos los derribaron. Los ídolos, hermanos, los quitaron y se estableció el verdadero culto a Dios. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, pero de verdad son conscientes de que en esta iglesia venimos a adorar al Señor? ¿De verdad? ¿Lo cree de verdad? Venimos a adorar a Dios, a oír la Biblia, a recibir la palabra. Y entonces, ¿por qué a veces anda pajareando usted? ¿Por qué a veces solo pasa ahí en el parqueo perdiendo el tiempo? ¿Por qué a veces, hermanos, se duerme en las vigilias? ¿Por qué a la hora de orar mejor se levanta y se va a hacer cualquier tontera, hermano? Cuando aquí hemos venido a buscar el rostro de nuestro amado Señor. Las vigilias no se ponen a platicar, ni para saber al hermanito que tenemos tiempo de no verlo, y encerrarnos a una oficina, a hablar y hablar y hablar. El Señor nos está hablando. El Señor nos está hablando a nosotros que tenemos que volver a su orden. El mensaje anterior, nuestro hermano decía de que, hermano, cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia comenzó a orar y 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 a orar hasta que Dios respondió, hermano. Hoy 5 minutos oramos y ya nos duelen las rodillas. 5 minutos oramos y ya estamos abostezando. Nos acomodamos en la silla. Mi casa de oración será llamada, dijo el Señor. En el 7º año se animó Joyada. ¿Cuándo se va a animar usted? ¿Cuándo nos vamos a animar nosotros? Animarnos a buscar más la santidad, animarnos a leer más la palabra, animarnos a la oración, al ayuno, a la vigilia, al servicio en la obra, al trabajo en la obra. Es tiempo, hermanos. Joyada se animó al 7º año. ¿Usted cuántos años tiene ser el mismo? Y anda todo desanimado, que hay que rogarlo para que venga a la vigilia y para que se quede. Dios quiere levantar hombres y mujeres, pero óigame lo que le voy a decir. No mañana, no dentro de un año, sino hoy, esta noche, esta mañana. Dios quiere levantar Joyadas, Josabet, hombres y mujeres que estén dispuestos a todo, dispuestos a desvelarse, a caminar, hermanos, a tener callos en la rodilla, gastarse las gargantas, pero que el orden y la verdad de Dios se quede con nosotros. ¿De qué sirven grandes templos lujosos, alfombrados, con aire acondicionado, butacas de lujo, y la verdad de Dios y el orden de Dios está ausente de esos lugares? Quizás aquí el lugar es modesto, sencillo, pero que no nos falte la presencia del Señor. Que este lugar sea un encuentro con Dios. Desde que entramos
en la alabanza, la adoración, la palabra, la administración. Que sea un deleite, no solamente para nosotros estar en este lugar, sino para Dios descender y ministrar a nuestras vidas. ¿Quiere que Dios le ministre siempre? ¿Quiere que Dios le toque siempre? ¿Verdad que no venimos para otra cosa, sino para que Dios nos toque? Para que Dios nos llene, para que nos bautice, para que nos dé dones, para que nos hable, para que nos sane, para que nos fortalezca, nos anime. Hoy el elemento que quizás ha estado ausente de nosotros, hoy el Señor nos lo da, y es ánimo. Animémonos, hermanos. Animémonos, póngase de pie, anímese. Sacúdase el sueño, levante su mano. Diga gloria a Dios en esta mañana. Siéntese, por favor, anímese. Ya no es tiempo de venir al culto arrastrando los caites, hermano. Dios le bendiga, hermano. ¿Y qué tal? Aquí vengo, hermano. Me pusieron enfrente del bus y tuve que venir, hermano. No, hermano, vengamos con la expectativa de que Dios siempre nos va a dar algo nuevo a nosotros. Un toque de su mano. ¿Cuántos necesitan fortaleza aquí? Levanten la mano, quiero ver. ¿Cuántos quieren que Dios les sane en esta mañana? Que Dios les llene con el Espíritu Santo. Anímese entonces, anímese. Cuando se haga un llamado, no se quede en la silla, dormido. Pase al frente, corra. Que Dios le va a tocar. Hay unos bárbaros aquí, ¿sabe qué hacen? Ay, yo no paso porque ¿cuál pastor va a orar por mí? Dicen. Como si la mano del pastor es la que tiene poder. La mano que tiene poder es la mano ungida del Señor, hermano. Aleluya. Amén. Un montón de creídos aquí que por eso no pasan. Va, pues digan, habla, Señor. Y por eso es el mismo todo el tiempo. ¿Y qué tal, hermano? Más o menos, dice. La senda del justo no es más o menos, es de poder en poder, de triunfo en triunfo, como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Hoy no se vaya sin hablar en lenguas. No se vaya sin llevarse una experiencia con Dios. Y que mañana o más tarde, porque le pregunten cómo estuvo la vigilia, usted le conteste en lenguas, mano. No va a decir, pues estuvo bonita la vigilia. ¿Y de qué hablaron? Pues no me acuerdo. Pero Dios nos ha dado un espíritu a nosotros de poder, para que podamos animarnos y podamos, hermanos, retener en medio nuestro esa verdad de Dios. Atalía dijo, me acabé a todos los descendientes de David. Pero no, Dios siempre le sale adelante al diablo. Y Dios levantó a Josabet y a Joiada para que ellos fueran los siervos que retuvieran y que lucharan para que el orden de Dios todavía permaneciera. Mi hermano, si usted no se anima, si usted no se arriesga, si usted no cobra ánimo esta mañana, Dios va a levantar a otro, pero lo va a hacer. Y usted se va a quedar a la expectativa y el diablo lo va a zarandear. Eso fue lo que le dijo Mardoqueo a Esther. Si no entiendes por qué Dios te ha llevado al trono, Dios traerá liberación a su pueblo de alguna otra parte, pero tú no escaparás, le dijo. Hoy sí, hermano, finalizo. Y finalizo con una pregunta que quiero que digan un amén fuerte, que despierte a los dormidos. Y es esta pregunta: ¿cuántos se van a animar hoy? Entonces pongámonos de pie y vamos a decirle, Señor, usa mi vida, tómame y hazme como un pedazo de barro en tus manos, moldéame. Yo me animo, yo estoy dispuesto a pagar el precio porque tu verdad y tu orden permanezca en la iglesia. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra.
palabra, Señor, que nos motiva. Tu palabra, Señor, que siempre nos motiva y nos impulsa, Señor, a hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Oh Dios, glorifica tu nombre. Permite que en esta iglesia tu presencia siempre sea el atractivo, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que nos ministre, el que nos llene, el que nos toque. En el nombre de Jesús. Esta mañana levante sus manos. Quiero que le diga al Señor: envíame a mí, heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Vamos a cantarle al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. Aleluya. Dos. Heme aquí, yo iré, Señor. Mientras cantamos, yo quiero invitar, si usted quiere y siente venir aquí al frente, le voy a invitar que pase. Vamos a orar una oración muy breve, pero en esta oración le voy a decir: Señor, aquí está mi vida, me animo hoy, estoy dispuesto. Vamos a invitar a los hermanos. Llevaré tu gloria, dispuestos a llevar a las naciones, la gloria de Dios a las naciones. No podremos llevarla si no la disfrutamos aquí. Sigan pasando, hermanos. Yo iré. No deje que el diablo le robe, Señor, esta mañana el privilegio de recibir de Dios un toque, fortaleza, sanidad, victoria en su vida. Dígale no al diablo, no a la comodidad. Comencemos de nuevo ahora. Tu gloria a las naciones. Sigan pasando, hermanos. Dios quiere hacer algo en su vida. Jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, vengan. Dios tiene algo para usted. Hay fortaleza, hay llenura del Espíritu Santo, hay victoria para tu vida. Dios está levantando hombres como Jonás. Tu gloria a las naciones. Sigan pasando, hermanos, sigan pasando. Esta es la mañana que tú estabas esperando. Yo iré. Dios te está esperando. Solo anímate. 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 Ven. Yo iré, Señor. Sí, Señor. Dígame a mí, dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Aquí estamos, Señor, en esta hora. Nos animamos. Nos rendimos. Nos entregamos. Establece tu verdad. Establece tu voluntad en medio de nosotros. Levanta hombres y mujeres. Hombres como Joiada, como Jezabel. Tócalos. Llénalos con tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, llena con tu poder. Que tu mano poderosa sea sobre tu pueblo. Los que están en su lugar, levanten sus manos. Levanten sus manos, hermano. Sí, Señor. Envíame a mí, dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Aquí está la gloria de Dios en medio nuestro. Aquí está el poder de Dios. Dios se está derramando, se está moviendo. Si has tenido una enfermedad y eso ha sido un impedimento
y te renueva el ánimo. Hoy el Señor te sana, te fortalece. Oh, recibe, hermano. El fuego de Dios está aquí. Llevaré tu gloria Aquí está el fuego a de las Dios. naciones.